Qué bueno que ustedes están con nosotros. Qué alegría tan grande poder desde la casa de Dios enviar una bendición a vuestras vidas y a vuestros hogares. Creemos en la providencia del Señor. Creemos que sus caminos son perfectos. Por eso no creemos que es una casualidad que tú estás en comunicación con nosotros. Oramos a Dios que la misma edificación que nos da a nosotros a través de la palabra la lleve a tu vida y a tu casa. Deseamos lo mejor para ti en esa buena voluntad de nuestro Padre que es perfecta. Dios te ama y nosotros también. Y los que estamos en la casa de Dios te saludamos, te bendecimos y te damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. También te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, busquemos en Filipenses capítulo 3, el verso 3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a leer simultáneamente en Colosenses capítulo 2, los versículos desde el 11 hasta el 13. Y dice lo siguiente. Es el libro que sigue, Colosenses capítulo 2, los versos 11 hasta el 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. Hacemos un repaso de lo que hemos estudiado previamente y luego continuamos con la exposición de este día. Estamos hablando de la circuncisión desde su origen. La circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia para siempre. Leímos en Génesis capítulo 17 algunas cosas muy importantes acerca de la circuncisión. Dijimos que la palabra circuncisión significa cortar, separar. En este caso el prepucio del varón. Entendemos que cuando Dios da una señal es porque esa señal representa algo. Es un símbolo, es una marca. Es algo que al perpetuarse está perpetuando también un mensaje. Pusimos el ejemplo del arco iris como la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Había una representación. Yo entiendo, aplicando yo personalmente, que los diversos colores del arco iris hablaban de las naciones. Y como era un fenómeno natural también, que se podía ver desde el cielo y que todos podían ver, era el amor de Dios por todas las naciones en el patriarca. Dios iba a bendecir a las naciones, iba a preservar a las naciones por amor de su nombre y por amor a Noé, pregonero de justicia, que agradó a Dios con aquella ofrenda. Dijimos algunas cosas más acerca de la circuncisión. Dios dijo que al octavo día todo varón que abriera matriz tenía que ser circuncidado. Entendemos que al octavo día Dios quiere decir que hay un reinicio de vida en ese niño que comienza. Hemos entendido que la circuncisión representa la santificación de Israel como pueblo de Dios. Hemos estudiado y hemos visto que la palabra, así como la palabra circuncisión significa cortar, así también Dios cortó a Israel, separó a Israel. Yo di algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham fue cortado de su tierra y de su parentela. Isaías dice: mira la cantera de la cual tú fuiste cortado, le dice a Israel. La cantera de Abraham
Abraham fue cortado. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y hubo un rompimiento. Él fue cortado para ser separado para Dios y para su propósito. De la misma manera, Israel, Dios fue a Egipto y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así como sacó a Abraham para ese pacto en él, en su simiente, a favor de las naciones, así también Dios sacó a Israel y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque Israel es mi primogénito, un pueblo para mí, que yo he santificado para mí, para mi nombre. Israel fue cortado de la tierra de Egipto, fue separado de la tierra de Egipto. Y Dios, y a nosotros también aplicando, Dios nos ha circuncidado, dice ahí, en Cristo Jesús. Y nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Cuando llegue el momento vamos a explicar eso, lo que quiere decir el apóstol, pero todavía estamos en el proceso de llegar allí. Hemos visto, mis hermanos, que el propósito de Dios con Israel en el desierto era cortar su vínculo emocional o de corazón que tenían con Egipto. El propósito del desierto era hacer olvidar a Egipto. Así que Dios quiso circuncidar los corazones de los hebreos en el desierto. Vamos a leer un texto que leímos. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es parte del Pentateuco, que significa penta es 5. Los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés, según creemos. Deuteronomio capítulo 10. Hoy les voy a dar un poquito de biblina. Y ya saben que es una sustancia que se sustrae de la Biblia. Biblina. Eso quiere decir que vamos a usar un poquito la Biblia, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice aquí el versículo 12 para que entendamos. Ahora pues, Israel, Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Entonces sigo leyendo y dice el versículo 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahí está el consejo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muy bien. Por toda la Biblia dice que Israel era un pueblo de dura cerviz. Por ejemplo, lo dice Éxodo 33:3. Dice que Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa eso de cerviz? Yo me doy cuenta, mis hermanos, que la palabra circuncisión en el lenguaje de la Biblia está muy relacionado con la cerviz. Van a leer ustedes, vamos a estudiar algunas cosas. Ustedes van a ver que tiene mucha relación la palabra circuncisión con la palabra cerviz. Cerviz es la parte posterior del cuello. Era el lugar donde se le ponía el yugo a los bueyes o a los animales para arar. Pero también representa, porque también a los esclavos se les ponía en la cerviz las cargas. Y vamos a estudiar eso para que ustedes vean algunas cosas de lo que significa la cerviz. Por ejemplo, en el lenguaje de la Biblia, endurecer la cerviz significa o representa obstinación y rebelión. Obstinación y rebelión. O sea, negarse a llevar el yugo.
Ser duro de servicio es negarse a llevar el yugo, resistirse, endurecerse, decir no voy a llevar el yugo, me resisto. Y eso es rebelión, eso es obstinación. Vamos a leer en Deuteronomio 31. Deuteronomio capítulo 31. Los versículos 26 y 27. ¿Lo tiene? Como está en el mismo libro es fácil. ¿Lo tienen? Deuteronomio 31, 26 y 27. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Dice Moisés. Si hasta el día de hoy ustedes han sido rebeldes y duros de servicio en su servicio a Dios, ¿qué será después que yo me muera? Si teniéndome a mí, que Dios habla directamente a través de mí y se me manifiesta a mí cara a cara, ¿qué será después que yo no esté, que hablo con Dios cara a cara para traerles mensajes a ustedes? Noten ustedes que ser duro de servicio es ser obstinado, ser rebelde, negarse a llevar el yugo. Voy a leer otro texto en Hechos 7:31, que ya ahora en el Nuevo Testamento, para que vean que en el Nuevo Testamento también predomina este lenguaje. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7:51. En el mensaje que Esteban expuso delante del Sanedrín el día que fue muerto, que confrontó a Israel con su rebelión. Hechos capítulo 7, ya estamos en el Nuevo Testamento. Versículo 51, 7:51 de Hechos. ¿Lo tienen conmigo? Esteban dice al Sanedrín, a los judíos: duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Noten ustedes, los que matan a los profetas, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, rebelarse es resistir al Espíritu. ¿Por qué resistir al Espíritu? Porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para guiarnos a toda verdad. Jesús dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué? Porque es un rechazo a la misericordia, es un rechazo a aquel que fue enviado por el Padre para guiarnos al Hijo, para guiarnos a la salvación, al perdón, a la conversión, a volver a Dios. Se está cerrando la puerta a Dios cuando resistimos al Espíritu Santo. Entonces, noten ustedes que la palabra circuncisión está relacionada con la cerviz. Porque ya les dije, cerviz es el lugar donde se ponía el yugo en el cuello a los animales para arar y para los deberes, las faenas diarias, pero también a los esclavos. Vamos a ver, se les ponía el yugo.
Vamos a leer un texto que va a ser muy importante, lo puedo decir de memoria, pero quiero que ustedes lo lean conmigo. Vengan conmigo ahora a Josué capítulo 10. Josué sigue después de Deuteronomio. Estábamos cerca allí, podía leer primero a Josué, pero era necesario terminar con la circuncisión y la cerviz para que vean la relación. Y yo puedo seguir leyendo textos, yo hice una selección nada más, para que ustedes vean que generalmente cuando se dice circuncisos de corazón, también duros de cerviz, porque hay una relación. Ya la van a ver más tarde. Josué capítulo 10. ¿Lo tienen? Josué es el sexto libro de la Biblia después de Deuteronomio. El versículo 24. Josué 10, 24. Aquí narra que Josué venció a 5 pueblos cananeos que se juntaron para pelear contra Israel. Después que fueron vencidos esos 5 pueblos, él tomó a sus reyes y miren lo que sucedió. El 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. Está hablando de los 5 reyes. Miren el 23. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Entonces dice el 24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Era costumbre en la antigüedad, cuando los pueblos vencían, tomar a los reyes, como hizo Josué. Josué hizo que los príncipes de Israel desfilaran y pusieran cada uno un pie sobre el cuello o la cerviz de estos reyes vencidos. Es una manera de decir: los subyugamos, los hemos sometido, son nuestros esclavos, han sido vencidos. Desde ahora, el poner el pie en el cuello es: nosotros le imponemos a ustedes nuestra autoridad. Ustedes serán nuestros siervos. Ustedes llevarán nuestras cargas, las cargas que nosotros les vamos a imponer, sean los impuestos, sea lo que sea. Poner el pie sobre el cuello era subyugar, someter. Muy bien. Yo tengo aquí en mis notas: el yugo se ponía sobre la cerviz, o sea, en el cuello. La circuncisión es señal de que Israel era pueblo cortado del mundo para servir a Dios. Endurecer la cerviz era resistirse a llevar el yugo de Dios. Es interesante que Dios saca a Israel. El faraón tenía el pie sobre Israel. Lo tenía subyugado a Israel por varios siglos. Y Dios vino con brazo extendido, brazo desafiante. Humilló la soberbia del faraón. Y a través de su poder le quitó el pie al faraón. Israel levantó su cabeza y fue libertado por el poder de Dios. Desde entonces Dios le dice a Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre para que tú seas mi especial tesoro. Yo te corté de entre los pueblos en mi elección para santificarte para mí. Yo te liberté del yugo, de la opresión del faraón, para que tú me sirvas a mí. Entonces, cuando lo saquen en el desierto,
Dios viene al salir y le dice: Israel, te libraste del yugo del faraón, pero ahora yo te pongo mi yugo, me vas a servir. Entonces Israel se pasó 40 años: quítame esto de encima, yo no soy buey, yo no soy asno, quítame este yugo de encima. Y duró 40 años resistiéndose al yugo de Dios, cuando duró 400 años amando el yugo del faraón. Por eso Dios le dice a Israel: te corté para que seas mío, pero todavía tú sigues incircunciso de corazón. Tienes el prepucio como señal y está cortado tu prepucio, pero tu corazón está endurecido, se resiste a mi servicio. Porque yo te saqué de Egipto y te salvé para que tú seas un pueblo para mí, para que tú me sirvas. Yo te redimí con la sangre del Cordero Pascual, te compré en Egipto. Te liberté, pero para que tú lleves mi yugo, para que tú me sirvas. Israel duró 40 años quitándose el yugo de Dios. Este maná es un fastidio para mí. Aquí no hay agua, nos trajeron al desierto a morir. Esta tierra tiene gigantes y murallas, en fin, todo lo que Dios hacía le estaba mal a Israel, pero estaban extrañando al faraón. ¿Quién nos diera que se levantara un capitán y nos llevara de nuevo a Egipto? Allí comíamos carne, puerro, cebolla, ajo de balde, trabajando como bestias. El maná era de balde. Entonces, un pueblo que fue cortado, pero su corazón no estaba circuncidado. Un pueblo que fue liberado de la opresión y Dios le quitó las cargas de su servicio, pero no se resistieron a llevar las cargas del Señor, o sea, el servicio a Dios. ¿Usted está entendiendo? El yugo, que ustedes saben que era el madero que se le ponía a los bueyes en el cuello, juntaban los dos bueyes con el madero para que arasen juntos. Era también a los esclavos para llevar cargas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El yugo era un símbolo de esclavitud. El yugo era un símbolo de esclavitud. Estar bajo el yugo de alguien era estar bajo el dominio de alguien. Pero también el yugo significa, mis hermanos, significa sometimiento voluntario. ¿Qué significa yugo? Significa esclavitud, pero significa sometimiento voluntario. Cuando es los enemigos que nos someten, es el yugo de esclavitud. Cuando es Dios que nos somete, es voluntario. Amén. El Salmo 110 dice que hay un pueblo que se va a someter a mí voluntariamente en el día de mi poder. Y habla ahí, a Dios habla en el Salmo 110 que Él va a tomar su vara y va a someter y va a quebrar como vasos de alfarero a los que se resisten a su yugo. Está hablando de las naciones. Pero dice que hay un pueblo que no va a tener que imponer el yugo. Ese pueblo voluntariamente va a decir: habla, Señor, que tus siervos oyen. Amén. Así que el yugo impuesto es esclavitud. El yugo voluntario es amor. Es por amor que me someto. Es muy importante esto.
¿Recuerdan ustedes? Bueno, antes de llegar ahí, quiero que ustedes vean algo en el libro del Génesis, capítulo 27. Génesis, capítulo 27. Es el primer libro de la Biblia, capítulo 27. ¿Lo tienen? Los versículos 39 y 40. Aquí está la bendición que Dios le dio, o sea, le dio Isaac a Esaú cuando le dijo: papá, tú no tienes una bendición más, todas se la diste a mi hermano Jacob, que las usurpó, o sea, las bendiciones. Dice el 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, o sea, Jacob. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Si ustedes estudian la historia de Israel y de los hijos de Esaú, de los del monte de Seir, los edomitas, que son los descendientes de Esaú, se van a dar cuenta ustedes de algo: que Israel siempre subyugó a los edomitas. Pero cuando ellos se fortalecían, ellos se quitaban el yugo de la serie y le quitaban el pie a Israel. Y por un periodo de tiempo respiraban del yugo. Dice: cuando tú te fortalezcas, tú te vas a descargar, te vas a quitar las cargas que te va a poner tu hermano, te las vas a quitar de tu cerviz. Ya es una esclavitud, es una sujeción como resultado de una guerra en el cual el subyugado fue vencido. Muy bien. Yo quiero que ustedes vean ahora un texto muy conocido y nos vamos a detener un poquito ahí. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Los versículos 28 hasta el 30. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Está leyendo conmigo? Sí. Mateo 11, 28. Dice el 29. Dice, noten ustedes: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto? Pero Jesús aquí no se estaba refiriendo al yugo que le ponían a los bueyes. Generalmente lo usamos así, pero Jesús no se está refiriendo a ese yugo. Jesús se está refiriendo a un instrumento que ponían a las personas que cargaban en los hombros, que le llamaban también yugo, para facilitar que llevaran sus cargas. ¿Recuerdan en la antigüedad los lecheros que se ponían un pedazo de madera y se ponían un cubo de este lado y otro cubo de este lado para tener un balance? Era fácil, llevaban las cargas. Eso era un instrumento. A ese instrumento se refería Jesús, no a yugo de los bueyes.
sino está hablando de personas. Muchas veces las cargas eran muy pesadas y las personas no podían llevar esas cargas. Entonces se usaba ese instrumento que se le llamaba yugo para facilitar, para que la persona pudiera sobrellevar las cargas que de otra manera hubiera sido imposible llevar en los hombros si no fuera por ese instrumento. En otras palabras, Jesús nos dice: yo no te quito el yugo, yo te ayudo a sobrellevar las cargas. Amén. ¿Cuáles son las cargas que llevamos? Las cargas que están en su propósito. Las cargas que son parte de su soberanía. Las cargas que no son consecuencia de haber sido sometidos al mal. Porque Cristo nos libró de todas las maldiciones. Él llevó en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nos libró de la maldición de la ley, de la maldición de la muerte, de la maldición del pecado. Quitó todos los decretos que estaban contra nosotros. Despojó a los principados. Quiere decir que Él nos liberó a todos nosotros de todas esas cargas. Cuando dice que despojó a los principados en Colosenses, más adelante donde leímos que quitó, dice, echó de nosotros el cuerpo de pecado cuando nos circuncidó. Dice Colosenses capítulo 2, echó. La palabra echar ahí es que nos despojó, nos quitó la carga. Y eso ya lo llama circuncisión en Colosenses Pablo. Quitó el cuerpo de pecado, lo echó de nosotros. Echó la culpa, pero él la cargó. Quitó la maldición, pero Él la cargó. Quitó los decretos que estaban contra nosotros, pero Él los cargó. Despojó a los principados a favor de nosotros. En otras palabras, no somos esclavos del pecado, ni estamos bajo el yugo de la ley, ni bajo el yugo de lo que es las letras de la ley. Hemos sido liberados, somos libertos para servir solo a Jesús. Amén. Y Pablo, eso es lo que quiere decir en Colosenses. Él echó el cuerpo de la carne de nosotros. Fuimos circuncidados en su circuncisión, en la cruz del Calvario, donde Él cortó la maldición, cortó la enfermedad, cortó todo lo que estaba contra nosotros para liberarnos del yugo, como lo hizo Dios con Egipto, con relación al faraón. Amén. Amén. Entonces el Señor dice: ahora tomen mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, yo tengo un instrumento que se llama yugo, que se lo voy a poner en el cuello, donde no importa lo pesada que sea la carga, la van a llevar bien. Es un instrumento preparado por mí. Y yo creo que ese yugo se llama el amor. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Por amor Él fue a la cruz del Calvario. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y la vergüenza, porque quería llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Entonces el amor es ese yugo que no importa cuán pesada sea la carga, por amor todo lo hago. El amor de Cristo me constriñe, me aprieta y me obliga y me facilita hacer las cosas. El amor todo lo puede. Aleluya. Amén. 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 Entonces es una contradicción que me quitó el yugo de la cerviz para libertarme de los enemigos, y ese yugo sí me estoy llevando, y ese yugo sí me gusta llevarlo, porque me encanta el mundo, porque me encanta el pecado, porque me encanta la carne, porque no me quiero circuncidar de esas cosas. Si yo fui un pueblo cortado del mundo para tener una elección para servir a mi Dios,
¿Por qué entonces quiero llevar el yugo del faraón? ¿Por qué me quiero regresar a Egipto? ¿Por qué me gusta el agua de allá, la comida de allá, los entierros de allá y los dioses de allá? ¿Por qué me quiero volver a Egipto para ser esclavo? ¿Por qué no me resistía al yugo del faraón y ahora me resisto al yugo de Dios? No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando cada niño hebreo fue circuncidado, fue al 8º día. Ningún judío se acuerda el día que fue circuncidado. Así se le ha olvidado que son un pueblo de Dios. Sé que la circuncisión duele, dice cada judío, pero yo no lo siento, ni me acuerdo de eso. Es un problema nacer en Dios y no vivir para Dios. Cada hebreo nació marcado para ser de Dios, pero los judíos y los hebreos no quisieron servir a Dios. Lo dicen los profetas: incircuncisos de corazón, duro de cerviz, mataron a los profetas, a los mensajeros de Dios. Hay un incidente después de la muerte de Salomón. Jeroboam, que fue un necio, creo que fue Jeroboam, no me recuerdo bien, que vino el rey de Egipto y se llevó todo el oro y la plata y acabó con todos los tesoros de Salomón y se llevó todo a Egipto. Y Dios hizo una expresión y dijo: yo voy a dejar que sirvan al faraón para que sepan lo que es servirme a mí. En otras palabras, lo voy a entregar otra vez en el yugo del faraón y van a ver la diferencia entre servirle al faraón y servirme a mí. Cuando tú no has circuncidado el corazón, entonces eres duro de servir. Lo que determina que tu corazón no haya sido circuncidado es la dureza de tu corazón, que significa rebelión, obstinación, endurecerse y decirle a Dios: no voy a llevar tu yugo, no te voy a obedecer. Pero al faraón no se le podía decir: yo no voy a hacer ladrillos. Dice el faraón: ¿lo vas a hacer o lo vas a hacer? Cuando, como consecuencia de nuestro extravío, las cosas nos salen mal, entonces venimos llorando al dueño del yugo: ay, Señor, no quise llevar el tuyo y ahora el pesado del opresor. Ay, Dios mío, mira lo que me ha pasado. Pero el Padre siempre nos recibe. Amén. Pero Él anda buscando un pueblo que le sirva voluntariamente, que se circuncide de corazón. Yo les leí la semana pasada en Deuteronomio que Dios decía a Israel: si ustedes están circuncidados de corazón, ustedes no están circuncidados de corazón, jamás me van a poder servir ni amarme. Es imposible. Lo leímos la semana pasada. Imposible. Y es por eso que Dios le dice a Israel a través de Jeremías y de Ezequiel: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aquí el pacto que yo hago con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo. Entonces todos me temerán y nadie le va a decir al otro: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Eso quiere decir que solamente con un corazón nuevo y con un corazón de carne se le puede servir a Dios, se le puede amar y se le puede obedecer. Amén. Amén.
Amén. Es muy importante entender eso. Los 40 años en Egipto, Israel tuvo que llevar la cerviz del faraón. Los 40 años en el desierto, Dios quería quitar la cerviz del faraón, quitar el yugo de la cerviz, para él poner su yugo, para que Israel le sirviera voluntariamente a él, por amor, por gratitud, por convicción. Pero Israel se resistió y se endureció y estaba extrañando a Egipto. Por eso sus hijos llevaron la señal de la rebelión. Pero con la circuncisión, al cruzar el Jordán, fue quitado el oprobio de Egipto. Y yo veo por revelación que el oprobio implica todo lo que era Egipto espiritualmente para Israel. En otras palabras, al entrar tú a la tierra, todos los que salieron a Egipto murieron en el desierto con Egipto. Ahora tus hijos que llevaron la rebelión tuya como señal al cruzar, yo los circuncido para que el prepucio de Egipto, la vergüenza de Egipto, la suciedad de Egipto, todo lo que implique Egipto como servicio al faraón y como cultura que es en contra de la de Dios, eso tiene que morir al cruzar el Jordán, porque tus hijos van a ser establecidos a vivir conmigo en esta tierra, y ellos no pueden tener a Egipto en la cabeza. Ahora me van a servir a mí. Ahora no son siervos del faraón, son siervos de Jehová. Y aplicando, eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado del mundo, nos circuncidó. Cuando circuncidó nuestra carne, clavando nuestra carne en la cruz del Calvario, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo me convierto a Cristo, mi carne crucificada juntamente con Cristo en la cruz. Así que mi carne es crucificada con Cristo. Por eso dice que la verdadera circuncisión es la del Espíritu, los que en Espíritu le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque en la carne es imposible servir a Dios. A Dios hay que servir en el Espíritu. La carne tiene que ser circuncidada y clavada para que el Espíritu resucitado libre le pueda servir a un Dios vivo y verdadero. Amén. 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 Muy importante. Quiero abundar más para decir algo en lo que estamos diciendo. Yo quiero que ustedes vengan conmigo al Salmo 81. Esto prueba lo que he dicho ya, pero vamos a entrar en otra dimensión aquí, con otro aspecto muy importante, quizás más profundo. Salmo 81. Este es un salmo donde Dios habla a Israel, para que entendamos. Leamos desde el 1 en adelante. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en la fiesta en nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Mete ahora entre Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Él no entendía el lenguaje, y este era el lenguaje. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos.
En Egipto, ellos cargaban los ladrillos en los cestos, con el instrumento, como les dije, el madero, el yugo, y me imagino una canasta acá y otra acá llena de ladrillos. Dice Dios ahí: yo descargué tus hombros, yo te quité el yugo de tu cerviz, yo te descargué, yo te quité las canastas, como dice ahí, yo te quité los cestos, las canastas de tus hombros, yo te descargué de la esclavitud, te liberé, dice Dios. Y dice el 7, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, eso fue en el desierto. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, conóceme, Israel, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, yo te la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Digan, eran incircuncisos de oídos, que es lo que dice Esteban, incircuncisos de oídos y de corazón. ¿Por qué? Porque como dije en los temas del endurecimiento de corazón, el corazón se endurece cuando el oído se endurece. Endurecer el oído significa cerrar el oído para no oír a Dios. El corazón no se endurece si los oídos no se endurecen. Dios habla a través de su palabra y la palabra entra por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el que ama a Dios ama su palabra, y el que es de Dios ama la exhortación. Ama la exhortación. El que rechaza la exhortación es porque ha dejado el camino. Por eso ustedes personas que siempre están negándose, Dios lo confronta, la palabra los confronta, pero ellos se resisten. No, yo no hice eso, no es verdad. Se autoengañan y siguen en la misma obstinación de corazón. Eso le pasó a Israel y eso nos pasa a nosotros con frecuencia. Pero mi pueblo no oyó mi voz en el desierto por 40 años. E Israel no me quiso a mí. ¿A quién quiso? Al faraón. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Digan, incircuncisión de corazón. Caminaron en sus propios consejos. En otras palabras, ya no eran esclavos del faraón, eran esclavos de sus propios consejos. Y el libro de Proverbios dice que cuando nos cansamos de los consejos de Dios, Dios entonces nos deja que nos hastiemos en nuestros propios consejos. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Diga, este es un problema de oír. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le hubieran sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Oh, diga conmigo, oh, las cosas fueran distintas si hubiéramos escuchado a Dios. ¿Por qué los enemigos están prevaleciendo? Porque no hemos oído a Dios. ¿Por qué se están enseñoreando de nosotros? Estoy hablando del pueblo de Dios. Porque no hemos oído a Dios. Pero me gusta, graba este versículo 6. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos o de las canastas. Isaías capítulo 9.
Lo tienen en Isaías capítulo 9, ya más o menos más allá del centro de la Biblia para aquellos que comienzan a buscar en la Biblia. Isaías capítulo 9, versículo 4, 9:4 dice, hablando de Dios: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de tu hombro, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Están leyendo conmigo? Isaías 9:4. Porque tú quebraste el pesado yugo, su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro del opresor, como en el día de Madián. En otras palabras, Jehová es nuestro libertador. Él quitó el yugo de Madián. ¿Recuerdan ustedes en el tiempo de los jueces que Madián gobernó a Israel? ¿Recuerdan ustedes Gedeón, el día de Madián? ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cómo los madianitas oprimían a Israel, destruían los sembrados, robaban y destruían la comida? Era terrible la opresión. Pero Dios vio la aflicción de su pueblo, tuvo misericordia y le quitó el yugo de encima. Le quitó el yugo de la cerviz y liberó a Israel de Madián. Capítulo 10 de Isaías. Los versículos 26 y 27. Este es un versículo muy citado. Ahora lo van a ver en este contexto. Isaías 10, 26 y 27. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dale un aplauso al Señor. Dios dice aquí que Él rompe todo yugo, como el del faraón, como de los madianitas, que quiera esclavizarnos. Va a quitar nuestras cargas de nuestra cerviz, el yugo y toda opresión a través de la unción del Espíritu. La unción hace descomponer el yugo. No solamente lo quita, lo destruye, lo pudre. ¿Y saben ustedes por qué lo pudre? Para que no te lo vuelvan a poner. Amén. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que Dios nos enseñó en el mensaje de los libertos. Pablo dice que somos libertos. Y un liberto es aquel que dice que fue libertado para no volver más a ser esclavo. ¿Recuerdan ustedes? Cómo que era un liberto para los griegos? Un esclavo que alguien pagaba para comprarlo, lo compraba y lo llevaba al templo, y en el templo tomaba el dinero del precio que pagaba por el esclavo. Entonces se lo daba al dios de ese templo pagano, y entonces le daban un acta que decía liberto, que significa es libre y nunca más legalmente puede otro esclavizarlo, porque ahora pertenece al Dios de este templo. Pues Pablo toma la figura para decir que Jesús nos llevó en la cruz del Calvario, pagó el precio y luego fue al cielo donde Dios, con las actas, quitó todas las actas que estaban contra nosotros. Entonces tiene un acta que dice: este pertenece a Dios. Fue libertado del yugo del pecado, del diablo y de la carne, para servir al Dios vivo y verdadero. Y nunca más puede ser esclavizado por otra persona u otro poder. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén.
Y la pregunta mía es, si el Señor nos ha libertado, ¿por qué volvemos a ser esclavos de los hombres, de la carne, de nuestros propios consejos, y nos resistimos al yugo fácil del Señor? Yo veo la figura de nosotros con dos prepucios en los oídos. Imagínate un prepucio por acá y otro por acá, para no oír a Dios. Pero oímos a la tentación, a los gustos, a los consejos. Sabemos que Dios dice algo, pero nos obstinamos. No, yo voy a hacer así porque yo soy libre, porque Dios me dijo, porque es así, porque me gusta. Me mudo porque me gusta Florida, porque aquí el Señor no me ha dado trabajo. Me caso con él porque nadie me ha hecho caso. Me quedo jamona. No, me caso con él. Ustedes se ríen, pero así actuamos, con dureza de corazón. Y Dios habla, sigue hablando, sigue exhortando, busca muchos hermosos mensajes con revelación para hablarnos, y el corazón cada día más duro. Y nos disciplina y hace estragos y corta la gangrena y sigue trabajando para producir más temor, y no produce más temor. Entonces algo no está bien. Hay que circuncidar el corazón. No sé ustedes, pero yo prefiero llevar el yugo de Cristo. Amén. Llevar el yugo de Cristo, someterme a Cristo, obedecer a Cristo, oír a Cristo, renunciar a mis propios consejos, a mis propias ideas y a la manera de pensar del mundo. Porque yo he sido circuncidado en el cuerpo de Cristo, en el madero. Y en el bautismo yo fui cortado del mundo y me despedí del mundo. Me despedí del mundo. Me despedí ya del mundo. Me despedí. Nos despedimos. Ya quitó el Señor el yugo de nuestra cerviz, de Madián, de Egipto, el yugo del mundo. ¿Recuerdan ustedes cuando en el concilio de Jerusalén, no lo tienen que leer, capítulo 15 de los Hechos, que vinieron Bernabé y Saulo de Antioquía de Siria porque se levantaron unos judaizantes, hermanos que habían creído, que querían obligar a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley de Moisés? Y fueron enviados Pablo y Bernabé a los ancianos y a los apóstoles de Jerusalén, y se reunieron todos. Capítulo 15 de los Hechos, no tienen que buscarlo. Y dice que se levantó, hubo una discusión no pequeña, y se levantó Pedro y dijo: hermanos, no pongamos a los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Porque ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros al principio. Y Pedro era de la idea de no poner el yugo de las letras de la ley a los gentiles. Pero me gusta lo que dice: no pongan a los hermanos gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pedro confiesa que Israel no llevó el yugo de Dios. Ahora Cristo en la cruz clavó la maldición de la ley. Terminó viviendo una vida sin pecado, cumplió la ley para hacer un nuevo pacto, y en la cruz del Calvario se acabó el pacto de las letras para comenzar el pacto del Espíritu. Ya no la vejez de las letras, sino la novedad del Espíritu. Y nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, no en las letras, sino en el Espíritu. Entonces Pedro está diciendo acá que Cristo nos quitó el yugo de la maldición
tradición de la ley que exigía obediencia perfecta y yo no se la podía dar, ya estoy libre de la ley como pacto, porque ahora yo me voy a someter al marido que es Cristo, al esposo que es Cristo. Amén. 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 Romanos capítulo 7. Ahora yo tengo un marido, Cristo. Mientras Él viva, es adulterio si me uno con otro. Si me acuesto con otro, si convivo con otro, estoy en fornicación. Porque la ley de Cristo me obliga a ser fiel a Cristo mientras Cristo viva, y Cristo vivirá para siempre. Amén. Aleluya. Así que ese yugo de Cristo, que significa el servicio a Cristo, nadie te lo puede quitar, ni por la eternidad. Servir. Pero no te preocupes, mi yugo es fácil y ligeramente. Él te pone un instrumento aquí que no es moderno, es muy viejo. Es un yugo eterno, que fue el mismo yugo que Él se puso, porque Jesús también tiene un yugo, el yugo del amor. Por ese yugo obedeció al Padre y te salvó a ti, y lo lleva por la eternidad. Él está sometido al Padre voluntariamente. Muy bien. Ese es el yugo. Cristo nos libró del yugo de la ley, del yugo de las letras, de la maldición del pecado. ¿Recuerdan ustedes los fariseos que Jesús dijo que atan cargas pesadas en nuestros hombros que ni ellos tocan ni con un dedo? La religión vive poniendo cargas. Los religiosos son esclavos de las cargas, mandamientos de hombres, que no fue el Señor que te puso esos mandamientos. Pero Jesús, ¿qué hizo? Quitó también las cargas de la religión. Y yo quiero que vayamos a Colosenses ahora. Y vamos a entender ahora a Colosenses, que lo hemos leído simultáneamente con Filipenses capítulo 3. Escuchen ahora. Los fariseos, los religiosos, atan cargas pesadas sobre nuestros hombros. Cristo nos quitó el yugo del fariseísmo religioso. Por eso en Colosenses, miren lo que dice, Colosenses capítulo 2. ¿Lo tienen ya? Ahora van a entender. Versículo 11. En Él, o sea en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Así que no fue con un cuchillo de pedernal que te circuncidaron a ti. No fue algo hecho con la mano. Fue una operación del Espíritu, los cuales son engendrados no de carne, no de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son el producto de la obra del Espíritu Santo, no de mano. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echar ahí es despojar, deshacerse de algo. El cuerpo de pecado, tu naturaleza adánica, caída, viciada, a la cual tú y yo servíamos antes. Cristo en la cruz del Calvario tomó a Adán, tomó tu carne, mató las enemistades, mató la maldición y tomó tu carne, tu cuerpo de pecado. Como dice Romanos capítulo 6, que en el cuerpo de Cristo nuestra carne fue, el pecado, nuestra carne fue deshecha, fue desactivada para que no sirvamos más al pecado. Circuncisión de nuestra carne es liberarnos del yugo de la carne, porque él dice
dice Pablo en Romanos capítulo 5, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que queréis. Entonces la carne que te arrastra. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo. Esa es la ley del pecado. Esa es la naturaleza caída. Ese es el cuerpo de pecado que Cristo clavó y te quitó el yugo de la carne, el yugo del fariseísmo, el yugo de la ley. Amén. Te quitó esas cargas para ponerte ahora las cargas del amor, de su obediencia al reino de Dios. Amén. Amén. Ya no los caprichos de nuestra carne, ni los consejos de nuestra carne, pero tampoco los mandamientos de la religión, como dice más adelante aquí. Viene lo que dice el 12: sepultados con él en el bautismo. El bautismo nos habla de muerte. En el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como Israel cuando cruzó el mar rojo, que se cerró el mar rojo, que ya no había camino de regreso a Egipto, y los enemigos se quedaron boyando, anegados en las aguas. Así en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y nuestro viejo hombre bajó y fue muerto y sepultado con Jesucristo. Ahí fue circuncidado. Allí el Señor te quitó el yugo del pasado, el yugo del mundo, y lo enterró con él en el sepulcro. Y cuando Cristo se levantó, tú te levantaste a vivir la vida de levantamiento, la vida del reino de Dios. Y como Cristo ascendió, tú ascendiste. Y como Cristo se sentó a la diestra del Padre, tú te sentaste para ser un pueblo santo para el Señor. Esa es la verdadera circuncisión. Cortados del pecado, cortados del mundo, cortados de la carne, cortados de la religión, cortados de todos los yugos, para tener el yugo fácil y ligero de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué queréis? ¿Servir a Dios o a los hombres? ¿Qué queréis? ¿Servir a la carne o servir a Cristo? ¿Qué queréis? ¿Servir al mundo o a Cristo? Entonces, escuchemos su voz y no endurezcamos nuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, circuncisión del oído, no endurezcáis el corazón, circuncisión del corazón. Porque ya somos libertos. Y mire lo que sigue diciendo el 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque vuestra carne estaba incircuncisa, teníamos tremendo prepucio en la carne para servir a la carne, os dio vida, diga liberación. Nos cortó para darnos resurrección juntamente con él, perdonando todos los pecados. Se olvidó, no solamente nos quitó el yugo, sino que se olvidó de todo lo que hicimos en el pasado. Y dice el 14: anulando, también quitó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ningún tribunal te va a juzgar. Cristo Jesús quitó tus cargos, las actas que estaban contra ti, o sea, las acusaciones fueron quitadas. Ya nadie, ni el diablo te acusa, porque fue echado fuera del tribunal. Aleluya. Amén. Amén. Las actas fueron anuladas. Así que Cristo lo cortó todo para circuncidar el corazón. Quitó el yugo, te cortó el yugo, quitó las cargas del pecado, de la religión, del mundo, las actas que te acusaban, los cargos que estaban contra ti.
Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz es el torrente de Cedrón, donde van todas las inmundicias, son clavadas. Y dice, y despojando a los principados y potestades. ¿Saben ustedes cuando un conquistador vencía a otro pueblo, que lo despojaba y todos los bienes pasaban al vencedor? Cristo despojó a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Destruyó a los que te destruían y a los que te esclavizaban. Amén. Amén. Aleluya. Entonces dicen, aplicando, por tanto, diga aplicación de lo que dijo anteriormente, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que equivale a sábados. Por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, para hacer la circuncisión, que no es hecha de mano, quitó todo del medio. El cuerpo de pecado, la carne, el pecado, la maldición de la ley, los mandamientos de los hombres, los mandamientos en orden de rito y ceremonias y todas esas cosas. Y las actas de los decretos contra nosotros, y despojó a los principados, quitó todo para poder quitarte el prepucio a ti. Entonces, hermano, quítatelo. Deja que te lo quite el prepucio. Quitó todo para que tú puedas ser libre para servirle a Él. Por eso a los Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? Porque quieren volver de nuevo a servir a los antiguos opresores. Yo quiero leer dos textos para terminar. Dos pasajes, dos textos. El primero se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3. Después de Jeremías está Lamentaciones. Jeremías queda antes de Ezequiel. Así que Lamentaciones sigue después de Jeremías y antes de Ezequiel. Atención, aquí entramos ahora en un aspecto muy importante del yugo del Señor. Lamentaciones capítulo 3. ¿Lo tienen? Muy bien. ¿Listos? Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Diga, número 1, Dios es bueno. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Diga, segunda cosa que es bueno: esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, diga tercera vez, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. La tercera cosa que es bueno. Ahí nadie dijo amén. Yo me di cuenta. Dijeron amén cuando bueno es Jehová para los que esperan. Amén. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud. Ahí nadie dice amén. Escuchen. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Guarda silencio, que fue Dios que puso el yugo. Pero este no es el yugo de Madián. Este no es el yugo de Egipto. Este no es el yugo de los fariseos. Este no es el yugo de la carne. Este es el yugo de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios sobre tu vida, de las obras preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Las obras que te prueban y te aprueban. Las obras que son necesarias que tú vivas.
para Él perfeccionar tu fe, lograr el propósito en tu vida y enseñarte sus caminos y hacerte entender su propósito. Esto no es un capricho de Dios. Estas son las cosas que la Biblia las llama, que son necesarias. Y para lo que es necesario, solamente hay una alternativa: guardar silencio y llevar el yugo, porque Él lo impuso. Y miren lo que sigue diciendo, por si acaso alguien está dudando, porque hoy hay una predicación: no, Jehová, Dios es amor, y Él le da todo el juguete a los niños para que sigan malcriados para siempre. Ese no es el Dios de mi Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice aquí, me gusta lo que dice el 8, que se siente solo y calle. Así que tiene la medicina aquí. Váyase solito, cállese la boca, espere en silencio y lleve su yugo. Pero miren lo que sigue, más profundo todavía: ponga su boca en el polvo, porque si aún hay esperanza. Ponga la boca en el polvo. De la mejilla al que le hiere. Ay, esto puede ser difícil. Pero ¿saben ustedes que a Jesús le hirieron la mejilla y le escupieron la barba? Pero Él llevó el yugo hasta la cruz. ¿Y usted? ¿O no dijo Él: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame? Every day, diariamente. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. O sea, llénese de afrentas. Si ese es el yugo que Dios tiene, welcome, bienvenido. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juntamente con la prueba da la salida. Y no da una prueba mayor que la que podemos soportar. En otras palabras, el Señor tiene allí un peso que dice: miren, póngame ahí de ambos lados las cargas. Y dice: no, este no puede llevar tanto, quítale un poquito, quítale 2 kilos a esto. El Señor es bueno. Pero el faraón dice: aumenten los ladrillos, son unos ociosos. Amén. Por eso yo le sirvo a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Llevar su yugo es fácil. Y ese yugo es dar la mejilla y el rostro, y que nos colmen de afrentas. Escuchen el 31: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él no te deja en afrenta, en aflicción, y te mete en la cárcel y como hace el opresor que bota la llave. Eso es lo que dice del diablo, que deja a los presos en la cárcel. Dios no. Antes, el 32, se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si Él aflige, es sin querer, como dice Chapulín, sin querer queriendo. No es una burla, es una verdad. En otras palabras, sin querer queriendo significa que no le gusta como padre verte afligido. Él le duele también, pero es necesario para lograr el propósito con tu vida. Amén. 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 Eso es lo que hace la madre, que hace comer al niño cuando no quiere comer.
Y le da pena verlo llorar porque no quiere comer, pero sabe que si no come se muere y hay que darle alimento. Así que queriendo sin querer y queriendo queriendo. No quiere estudiar, pero tiene que estudiar porque hay que asegurarle un futuro. Y el niño se resiste a hacer la tarea e ir a la escuela y llora y patalea y no quiere. Pero el padre sabe que le conviene ir a la escuela y le impone el yugo de la escuela y el yugo de la comida y el yugo de lo que el niño no quiere, porque sabe que al final es lo que le conviene al hijo. Amén. Por eso dice la Biblia que el que no acepta la disciplina del Señor, que no se considere hijo legítimo, sino un bastardo. Porque al hijo que ama, a este disciplina, a este le pone el yugo de su propósito. Amén. Así que siéntate a dar gracias por el yugo. Y di lo siguiente. Ustedes saben que los escudos se ungían con aceite porque eran de cuero para preservarlo. Y saben ustedes que la unción rompe el yugo, pero el yugo de los opresores. Tome aceite y úntele aceite al yugo de Cristo, como el que limpia el que brilla sus zapatos. Este yugo me lo dio el Señor, no me gusta, pero lo voy a poner bonito. En vez de quejarme y estar con la queja alabanzas, voy a lustrar mi yuguito. Porque me conviene el yugo. Es necesario, me conviene. Él no lo hace voluntariamente, lo hace con dolor, porque es padre, pero sabe que es lo que nos conviene. Entonces, nos quitó el yugo de Madián, de Egipto, de los fariseos, de la carne, de nuestros consejos, de esos yugos. Pero nos puso el de Él. Y dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice aprended de mí? Porque el Padre me puso la cruz, que fue mi yugo. Y cuando llegó la hora de la cruz, dijo Jesús, llegó la hora de la cruz, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta. No se haga como yo quiero. Yo voy a llevar mi yugo hasta el fin. Amén. Amén. Por eso es que dice, llevad el yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque yo no me resistí al yugo de mi padre. Yo llevé la cruz sin quejas, como cordero que fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así se lleva el yugo. Siéntese solo y cállese. Así hizo Cristo. Fue solo al lagar y se cayó hasta que el Padre lo libró, resucitándolo entre los muertos. Dios te va a resucitar a una nueva vida y a una experiencia de gloria con Dios. Si tú circuncidas tu oído y tu corazón, y con paciencia y humildad tú llevas el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es la cruz, y es el mismo tuyo, la cruz de Cristo. Que la cruz significa niégate a ti mismo. El que no tome su cruz y renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y renunciar ahí es despedirse. Amén. Y el último texto para terminar. Proverbios. Den en marcha atrás y busquen a Proverbios 29. Y esta es mi conclusión, o la de Dios para nosotros. Proverbios capítulo 29. ¿Lo tienen? El versículo 1. Proverbios 29:1. Voy a esperar a que todos tengan el texto porque es muy importante. Proverbios 29:1.
¿Lo tiene? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Buena la conclusión, ¿no? Como que Dios escribe ese texto hoy para nosotros. El hombre que ha reprendido endurece la cerviz. Hermano, no tomes ligeramente este texto. Dios nos está exhortando personalmente y como congregación. Igualmente a la iglesia de Cristo que nos va a escuchar, nos está escuchando en las naciones. Dios habla. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está hablando hoy. Dios quiere circuncidar nuestros oídos para escuchar la palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios estima la palabra. Dios nos ha enseñado que la palabra nos va a juzgar el día del juicio. Jesús dijo: no soy yo que los voy a juzgar, es Moisés, a quien ustedes tienen como vuestra esperanza. Yo no me levantaré a juzgarlos el día del juicio. Mi palabra será la que os juzgará el día del juicio. La palabra puede ser vida si la escuchamos, puede ser juicio si no la escuchamos, porque ya nos juzgará, dice la palabra. Amén. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Qué tremenda verdad, hermano. Yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en la vida de la iglesia por años. Lo vimos hace poco con los que no escucharon a Dios cuando gemía y clamaba y hablaba y repetía y decía y rogaba y decía y volvía. Y se tomó en liviana la palabra de Dios, con liviandad y frivolidad. De momento vino el quebrantamiento. Y qué feo fue el quebrantamiento. Qué triste fue el quebrantamiento. Pero Dios sigue hablando hoy, porque nos ama. Y hay quienes se han rebelado contra la palabra y siguen rebeldes. Y en vez de humillarse delante de Dios, tienen una actitud distinta. Y Dios llama. Y el que habla no es Juan Radamés Fernández, porque este texto lo dice Dios. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay que restáurenlo. Y los 10 años y 20 que Dios habló y no lo escucharon. Qué necios somos. Qué necios somos nosotros, hermanos. Queremos que Dios es un juego, que jugamos con Él, que lo manipulamos, como el niño que llora y zapatea de malcriado. No. El Dios el Padre sabe disciplinar y bregar. Y siempre hay un hasta aquí llegó Jehová. El evangelio es las buenas noticias de salvación. Pero el que abusa de la gracia caerá en la desgracia y será quebrantado y no habrá medicina para él. Lo dice Dios. Los que temen a Jehová teman más. Teman más. Porque si Dios, dice Pablo, no perdonó a las ramas naturales a Israel, ¿qué será de nosotros que fuimos injertados? Qué triste cuando no hay medicina. Yo prefiero escuchar hoy su voz. Aquí no está hablando de salvación, hermano. No está hablando que van a perder la salvación. Eso no es lo que está hablando aquí. Dios tiene manera de quebrantar sin que te pierdas. ¿O acaso no fue un quebrantamiento lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso cuando le dijo: si tú no vuelves a las primeras obras, yo voy a quitar el candelero de tu lugar, voy a quitar la luz, voy a quitar el ministerio, te voy a meter en deshonra? ¿Acaso eso no es quebrantamiento? ¿Acaso no es quebrantamiento una humillación continua hasta el día de tu muerte?
¿No sabe Dios hacerlo? ¿O no fue lo que Pablo dijo de aquel fornicario en Corinto, que estaba atado a la carne? Entreguen la carne a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La mía no será entregada a Satanás. La mía fue clavada en la cruz del Calvario y deshecha cuando Cristo fue sepultado. Entonces, mis hermanos, nosotros somos la circuncisión. Diga, yo soy la circuncisión. ¿Cómo es posible que yo soy la circuncisión y no tengo mi corazón circuncidado? Si yo soy la circuncisión. ¿Saben ustedes quiénes pueden decir yo soy la circuncisión? Los que en espíritu sirven al Señor. Usted no es circuncisión si usted no le sirve a Dios en espíritu. El que anda en el espíritu oye a Dios, le cree a Dios, se somete a Dios, obedece a Dios. Porque el hombre nuevo fue creado para amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, ser devoto con Dios, porque tiene la naturaleza de Dios. Y usted la tiene, solamente tiene que andar en el espíritu. Hoy Dios está hablando. Y hoy hay medicina para nosotros. Todavía hay medicina. ¿Escuchamos a Dios? ¿Escuchamos hoy la voz de Dios? Dios nos quitó el yugo de nuestros enemigos, pero el de Él, el de su soberanía, el de su propósito, nunca lo va a quitar. Porque la obediencia a Dios es para siempre. Pero hay un pueblo que le va a servir a Él voluntariamente en el día de su poder. A mí Él no me tiene que someter. Ya yo estoy sometido. ¿Y tú? ¿Estás sometido? Ayuda de Cristo. Amén. Voluntariamente, iglesia. Voluntariamente, iglesia. Cierra tus ojos entonces y abre tu corazón delante del Señor nuestro Dios. Padre amado, expusiste la palabra para nosotros. Cuántas maneras hermosas y preciosas tú tienes de hablarnos. Qué fuente es la Escritura. Cuánta sabiduría hay en los escritos, en la palabra que salió de tu boca, Señor. Es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero sale en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Señor, gracias por hablar a tiempo, antes de que no haya medicina para nosotros. Señor, ven con la reprensión. Ven con la reprensión. No vamos a quitarnos el yugo de nuestra cerviz. Tu yugo es fácil y ligera tu carga. El yugo de tu soberanía y de tu propósito, de la obediencia y sujeción a tu reino y a tu voluntad, estará siempre en nuestro cuello, para siempre, Señor. Pero si hemos nacido de nuevo y te servimos en espíritu, entonces el yugo ya no está en el cuello, está en el corazón. Es un corazón circuncidado, Dios. Un corazón que te ama, un corazón que te obedece. Dios mío, tú nos diste ese corazón. Queremos andar en el espíritu, porque le diste a Israel un nuevo pacto y a nosotros también. Porque con el corazón viejo no te podíamos servir, pero con el nuevo sí podemos servirte. Padre, queremos vivir en espíritu. Vivir en espíritu significa haber circuncidado la carne, haber circuncidado el prepucio de nuestros corazones, oír tu voz, llevar tu yugo en la cerviz de nuestro corazón. Padre, por favor, ayúdanos. Estamos aquí porque te necesitamos, por favor.
Perdona nuestros pecados, perdona nuestras vidas, perdona nuestra dureza de corazón, perdona nuestra obstinación, nuestra rebelión. Perdona, Dios, esa actitud dura, persistente. Dobléganos, Dios mío. Dobléganos, Dios. Dobléganos, Dios. Doblega nuestra carne para que nuestro espíritu te sirva, Dios mío. Por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón yo oro al Dios bueno y generoso, que trae la palabra a tiempo para bendecir tu vida, para enderezar tus caminos torcidos, para darte un corazón conforme a Él. Dios quiere circuncidar hoy tus oídos, para que siempre haya disposición para escuchar la voz de Dios, para oír exhortación del Señor, para que Dios tenga cabida en tu corazón y que tu corazón sea de Él y tú puedas servir a Dios amándole, sirviéndole y temiéndole, como dice la palabra, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Que Dios haga una operación, que Dios te dé todo lo que se necesita para que tú andes en espíritu, porque los que somos la verdadera resurrección, o sea, la verdadera circuncisión, somos los que en espíritu servimos a Dios y los que hemos crucificado la carne y hemos resucitado juntamente con Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.